Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins y en este episodio abrimos la mesa para analizar el año futbolístico de Newell's y Central. Los periodistas especializados Javier Signo, que sigue al canalla para Radio 2 y Televisión Litoral, José Sachi, que cubrió 10 años la vida de la lepra para Olé y hoy trabaja en Rosario 3, y David Luis, periodista de Radio 2, analizan el presente de los clubes y también el contraste con el pasado reciente. ¿Por qué dejaron de ser protagonistas de los torneos como lo eran a fines del siglo pasado? ¿Qué pasó con sus inferiores? ¿Qué rol tienen las dirigencias en esa chatura? Javier, José, muchas gracias por venir a esta mesa de balance ya casi de fin de año deportivo. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos, Richie, gracias a todos. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, a ver, todavía falta un partido para que termine el campeonato, pero podemos ya empezar a hacer balances del año futbolístico tanto de Newell's y de Central, e incluso pensar un poco el presente de las instituciones, del recorrido de los últimos años. José, en el caso de Newell's, si bien queda un partido, un poco con la suerte estachada, digamos, ¿cómo considerás que es el balance de este año deportivo de Newell's y la pronta salida de Heinze, además? Sí, la suerte ya está juzgada para Newell's. Cierra, a mi entender, un año muy discreto, hasta te diría malo en relación a resultados deportivos, a objetivos planteados que no se alcanzaron porque termina la temporada sin acceder a una copa internacional, ni siquiera la sudamericana, que implica estar entre los 10 primeros de la tabla anual, con lo cual eso te marca claramente que los resultados han sido de mediocres para abajo. Y termina, bueno, también con la salida del entrenador, de Gabriel Heinze, que había despertado una expectativa muy grande el año pasado. Estamos más o menos cumpliendo un año desde que se anunció y asumió como entrenador del equipo. Eh, y un año después estamos hablando de su salida, que se da sobre todo por los resultados, por no haber cumplido estos objetivos que te mencionaba. La primera parte del año quizás fue un poco mejor, aunque en la liga profesional no anduvo del todo bien, terminó en mitad de tabla, en el puesto 14, y lejos de pelear el campeonato, obviamente, pero eso estuvo atenuado por su andar en la Copa Sudamericana, en esa primera parte de la Que temporada. le fue muy bien en esa etapa en la Copa. Excelente. De hecho, fue una de las campañas a nivel resultados mejores del equipo en toda su historia en torneos internacionales. Ganó 5 partidos seguidos, nunca había ganado esa cantidad de partidos al hilo en una competencia internacional. Ganó por primera vez en su historia en Brasil, partido contra Santos, nunca lo había hecho, ni siquiera había convertido goles en tierras brasileñas. Con lo cual fue rompiendo algunas marcas históricas del club en copas internacionales que, bueno, lo depositaron en los octavos de final, ganando su zona con comodidad, con claridad, exhibiendo un juego distinto al que mostraba en la liga. Hasta parecía un equipo mucho más armado y experimentado que lo que hacía en el plano local. Y claramente el objetivo se fue enfocando ahí, porque los resultados lo fueron llevando, ¿no? Pero claro, a mitad de temporada, los octavos de final fueron con Corinthians, el equipo no puede sortear esa fase, queda fuera, y me parece que ahí se produce el quiebre del año de Newell's. Empezaron a aparecer, ya de vuelta en el plano local, los problemas que ya había mostrado en la liga profesional y que no habían aparecido tanto en la Copa Sudamericana. Problemas futbolísticos, de armado del equipo, algunos caprichos del entrenador que también se empezaron a ver y a notar cada vez más en relación a la elección de determinados jugadores, al puesto en los que los hacía jugar. Un caso emblemático del año me parece que es el de Armando Méndez, por ejemplo, el lateral uruguayo al que todo el mundo pedía y cada vez que jugaba lo hacía bien y marcaba diferencia. Sin embargo, para Heinze, en muchos pasajes del año ni siquiera era titular y terminaba yendo al banco de suplentes. Me parece que es como una marca que queda también de esto que podemos encasillar dentro de decisiones del técnico que no se entendían demasiado por el juego que después demostraban los jugadores. Entonces, después de ese Porque quiebre hay de un mitad... quiebre muy abrupto ahí. O sea, Muy abrupto. Heinze, si pasaba esa fase, estaba muy cerca de hacer historia, digamos, por decirlo de alguna manera. Y la caída a partir de eso fue muy pronunciada. La caída fue muy pronunciada. De hecho, después termina ganando, después de la eliminación en Copa Sudamericana con Corinthians, gana solamente 4 partidos de 15 aproximadamente. 2 de local, 2 de visitante, una cosecha muy baja, muy Y pierde pobre. el clásico, ¿no? Pierde el clásico,
una cuestión que obviamente no se puede obviar porque es un partido que sobre todo para Newell's en la última década, en la que claramente no le ha ido bien en esos partidos, un historial que eh, está claramente muy abajo ahora después de esta diferencia que sacó Central en la última década, básicamente. Es un partido que tiene una carga muy importante en el club y que termina desencadenando muchas veces, aunque no sea inmediatamente después de ese partido, como ha pasado con algunos entrenadores, sí 5, 6, 8 partidos después, la salida del técnico. Ha pasado mucho de 2013 a esta parte, eso en el club. Que después de perder un clásico, el entrenador se termine yendo. En este caso con Heinze pasó lo mismo, no fue solo por eso, obviamente que incidió porque ganar el clásico hubiese cambiado el análisis de la dirigencia, su relación con los hinchas también. Pero bueno, eso sumado a un andar muy pobre en la Copa de la Liga Profesional a la que todavía le queda una fecha, más la eliminación en la Copa Sudamericana. El combo se hizo demasiado grande como para que pueda continuar. Ahora vamos a cómo imaginás el futuro, quién puede ser el nuevo técnico, qué te parece que puede pasar. Javi, pasamos a la otra vereda, a Central. ¿Qué análisis haces de este año del canalla? Bueno, fue un año claramente positivo para Central, especialmente por cómo venía. Los últimos 2 años estuvo el puesto 20 aproximado de la tabla de 28 equipos, lejos de meterse en copas internacionales, lejos de pelear por algo. Y me parece que hubo un dato clave, bueno, hubo elecciones y Belloso, desde su experiencia ya y su conocimiento del club, decidió, tuvo una virtud, poner a Miguel Russo como técnico. Esa me parece que fue la mejor virtud. ¿Por qué? Porque Russo este es el quinto ciclo en Central y siempre es un entrenador que ha entendido perfectamente cómo se vive en el mundo central y que se ha propuesto objetivos por ahí no tan ambiciosos, pero que cuando se puso ordenó el club y los cumplió. Y ahora pasó de nuevo. Central, te repito, venía de 2 torneos del puesto aproximadamente 20, en el que había terminado, o sea, campañas casi paupérrimas, jamás peleando nada importante. Y Russo pudo ordenarlo, armó un equipo de atrás para adelante, como suele hacerlo él y como dice que se arman la mayoría de los equipos. Vio cuáles eran las flaquezas principales de la institución. Apuntó a 2 o 3 refuerzos que terminaron siendo claves, como por ejemplo Mayo y Quintana, ahí en la última línea. Y armó un equipo sólido y confiable, que distó mucho en cuanto a su nivel en Arroyito y afuera de Arroyito, pero que igualmente logró lo que te decía, ese orden, ese equilibrio, eso de no perder 2 partidos seguidos en todo el año, por ejemplo, y de sumar mucho como local. De a poco fue puliendo, se encontró en el medio con un Vélez tremendo, en la primera parte del año fue la figura y de hecho fue la venta récord de Central. Y después, si bien no terminó de reemplazarlo, eso nunca lo encontró, fue un déficit ahí que le impidió seguramente sumar más puntos. Igual a Moldó ya tenía más o menos en la cabeza el equipo y pudo prolongar esa buena primera parte del año, esa buena liga profesional que hizo, pudo prolongarlo en esta Copa de la Liga, en donde todavía queda una fecha, no se sabe si se va a poder meter a los playoffs, pero está ahí en la pelea. Y ya seguro que va a clasificar a alguna copa, Y ¿no? se aseguró, después de 3 años, volver al plano internacional, con todo lo que eso significa, con el prestigio que da, con la importancia que tiene. Russo cuando llegó dijo, lo primero que necesito, Central estaba a 6 o 7 puntos por promedio del descenso. Lo primero, asegurar el lugar en primera, no pelear en la zona baja. Y después, si se puede, algún plus, tratar de meter al equipo, tratar de que sea protagonista y tratar de, perdón, de meterlo en un torneo internacional. Bueno, se aseguró enseguida, con el buen andar, la permanencia, ha logrado meterlo también en el plano internacional, ya seguro, después veremos si es Sudamericano o Libertadores, ha ganado el clásico en el medio y ha cambiado un poquitito la mentalidad, potenció jugadores, porque también en el medio de todo esto lo que te nombraba, la mejor venta de la historia, así que, bueno, me parece que después de algunos años complicados para el canalla, este que se está yendo, podemos decir que fue un año positivo para Central y en gran medida por la presencia de Miguel Russo ahí en el banco. Planteas la figura de Russo como clave, como algo central. Esa cosa más bien racional o realista, si se quiere, hasta fría, de Russo pareciera que le hace muy bien a ese club tan pasional, Mm. ¿no? Que fija objetivos más módicos.
Es el primero que lo entiende. Vos sabés que le he preguntado por ahí a muchos jugadores, digo, Russo con este que pasó dirigió 11 clásicos y no perdió, no perdió Impresionante. ninguno, no perdió ninguno. Sí, ganó 6 y empató 5. Es el técnico más efectivo de la historia de los clásicos rosarinos. Y le pregunté a varios que están con él, pero ¿da algún mensaje especial? No, ¿sabes lo que pasa? Que acá se vive como un hervidero, lo sabemos, todos, los dos clubes, y Russo al contrario, baja calma. Se sabe que es un partido decisivo, que marca, que tiene un antes y un después, pero él al contrario, como que se lleva a él la presión y a los jugadores los suelta. En la Eso. ciudad de la locura, el que trae calma, gana. Y evidentemente hasta está angelado para ese tipo de partidos, porque el último clásico no fue un clásico en el que uno diga, che, mirá, se jugó como quiso, Central hizo todo lo que quiso, fue superior y le ganó bien. No, era un típico clásico de esos mal jugados, luchados, peleados, con muy poquitas ideas de los dos lados, y sin embargo, un jugador que estaba desgarrado ese día, jugó infiltrado y como pudo, jugó unos minutos y faltando 3 o 4 lo terminó definiendo con un tiro libre. Por eso digo también a veces la suerte te tiene que ayudar y me Sí, parece que a pero Miguel, más allá de todo lo que sabe como técnico, que no lo voy a discutir, también sobre todo en ese tipo de partidos la suerte lo ha ayudado. estás dando para mí en una tecla clave en el fútbol local, que es la importancia del clásico, ¿no? Es un campeonato en sí mismo. El que gana ese partido, de alguna manera salva el año o el semestre, gana también cierto amor, no digo incondicional, pero por un buen tiempo. Esa sobrecarga, ese peso tan grande que ha tomado ese partido, ¿no le quita energía al resto de los objetivos? ¿No puede haber ahí una explicación de por qué en lo que va de este siglo, ya no vamos a meter en los datos de cómo Central y News dejaron de pelear en los campeonatos como lo hacían en el siglo anterior? Digamos. En este siglo han dejado de hacerlo, salvo algunas excepciones. Ese peso que ha tomado tan clave, tan trascendente, tan vital para los dos el clásico, ¿no le quita energía o no le puede quitar energía a esos otros objetivos? Considero que sí, considero que hay una relación ahí bastante directa entre esta carga emocional y lo que representa y lo que significa y lo que moviliza jugar un clásico para los planteles y lo que termina pasando tanto en un torneo, en la temporada y en lo inmediatamente posterior. También muchas veces ha pasado que después de ganar un clásico a los equipos, a los dos, tanto a Central como a Newell's, les ha costado ganar enseguida En después. una época Central tenía una racha con Claro, eso, estuvo no sé cuánto tiempo ahora, pero ponele 20 años, en un periodo de 20 años habrá ganado 10 clásicos. Estoy hablando ahora 10, 15 años atrás, antes de esta racha que ha tenido Central, que recién bien nombraba José, de ganar la mayoría de los clásicos. Y estuvo como 20 años sin ganar el partido posterior a ganar un clásico, por todo lo que significa, ¿no? Sí, Pues es mucho más que como un partido de cuando el fútbol. campeón que se relaja después del festejo Claro, y el partido siguiente lo empata, lo pierde sin mayor importancia. claro. hay otra mirada también que tiene que ver, me parece, con la mediocridad en la que quizás están envueltos, a grosso modo, después quizás lo detallemos un poco más, en los últimos años, en relación a armado de plantel y a competitividad y a lo que pelean. Entonces muchas veces se termina enfocando el objetivo en ganar el clásico, salvar el año quizás con ese partido, porque, ¿qué pasa? No estás peleando nada importante. No estás peleando por un título o un acceso a Copa Libertadores, que ha pasado mucho. No es el caso de Central este año, sí el de Newell's, por ejemplo. Entonces muchas veces se termina apuntando a salvar el año deportivo con ese partido, con el clásico, y entonces una vez ganado, ya está. Claro, el Eh, costo-beneficio de invertir en claro, un partido es mucho más Claro. claro. redituable que en un semestre o todo un año, Y ¿no? más fácil también, en cierta forma. Pasa Porque que es a más veces fácil ganar un partido no les que... Uno queda de los más dos gana, remedio, Claro. porque vienen mal. Es raro que los dos se encuentren peleando arriba. No sé cuántas veces ha pasado. En la Copa de la Liga, en la liga profesional pasada, pero era la fecha 6 o 7, y habían empezado bien el torneo medianamente los dos. Pero después, viste, se fueron desinflando. Fue más un oasis que ahí en medio del desierto que una realidad que puedan ir continuando a lo largo del tiempo. Hay una realidad que aparece entre líneas de lo que ustedes están diciendo. Vos recién, Javi, decías que Central venía lejos de pelear campeonatos los años anteriores. José, vos recién hablaste de mediocridad. Me traje un machete A ver. con los últimos, con los datos de los campeonatos. Ustedes me corregirán si tengo alguno mal, pero en lo que va de este siglo, son 23 años, entre los dos ganaron 3 títulos.
entre Copa Argentina y torneos, ¿no? Sí, Newell's ganó 2, en 2004 y 2013 y Central 1 en 2018. Ahí Correcto. está. 3 en 23 años Sí. entre los dos. Acá los vamos a unir, digamos. Yo sé Bien. que del otro lado la gente de Newell's Central debe estar No, pero resistiendo el está análisis, bueno el análisis. pero vamos a hacerlo. Como los dos clubes de la ciudad. Si vos vas hacia las décadas anteriores, del siglo anterior, tanto la década del 70, la del 80 como la del 90, los dos sumados ganaron 3 o más en cada una de esas décadas. Es decir, en casi 2 décadas y media, 23 años de este siglo, ganaron lo mismo o menos que lo que antes ganaban en una sola década. Claro. O sea, su productividad, para plantearlo de alguna manera, cayó a la mitad. O sea, hay una caída de los dos. Que no es que uno siguió ganando y el otro no, digamos, es parejo ese descenso. Primero, si este análisis que estoy haciendo en base a datos muy concretos, que son títulos, ustedes creen que se refleja en la realidad de los clubes y en todo caso, ¿por qué esta caída, este descenso, esta chatura también de los dos clubes? A ver, está bueno el análisis, yo comparto, de hecho los números lo dicen, es bastante así. No sé si hay una explicación puntual. Una, por ejemplo, se me ocurre, puede ser, ahora se están yendo mucho más rápido que antes las figuritas, los pibes, que vos los ves que ya pintan para cracks. Mirá, Central los últimos dos, Bonanote y Vélez, no llegaron a jugar ni 50 partidos. Y enseguida aparece una oferta por uno 12, por otro 17, y claro, ¿cómo los mantenés? Y si no, siempre los dos clubes fueron de lo mejor de Argentina en divisiones inferiores. El Newell's campeón del 88 tiene un hito, José. 100% conformado con jugadores inferiores, Sí. tanto titulares como suplentes, el plantel entero. Eso es un Sí. doble éxito. Un digamos. doble, triple. Doble es éxito. Impresionante ese equipo Y- de Judica, pero hoy es Irrepetible imposible. hoy en día, irrepetible. Pero, a ver, ese ¿Y por hito qué? no lo digo para el fútbol rosarino, para el fútbol nacional, no una cosa así. Era muy raro y jugaron 16 o 17 futbolistas en los 38 partidos, o sea, eran cracks, pero era muy difícil mantenerlos. Era mucho más fácil, perdón, mantenerlos. Hoy eso es imposible. En aquel momento apareció Balbo. Claro, igual era un crack, tampoco estuvo 200 partidos. Pero había un montón de pibes y podías mantener la base y tenían jugadores que estaban 5 años seguidos. Hoy no hay manera. Puede jugar 5 años uno que entra y sale porque no termina de consolidarse. Uno que es bueno, al año se fue. Entonces eso un poco es la explicación, un poco, no es todo. Evidentemente tampoco hoy las inferiores están tan bien como en otro momento. En otro momento todos querían ir a Newell's a Central, los pibitos, y hoy ya hay que los reclutadores, esos que captan de, por ejemplo, Boca y River, Vélez, los principales equipos, están por todos lados. En San Nicolás antes la mayoría venía a Rosario, ahora la mayoría se va a Boca o a River, por ejemplo. Sí, José. me parece que las dos cosas que menciona Javier hablan bastante o ayudan a explicar bastante la problemática. Por un lado, lo económico. Es difícil o imposible mantener a jugadores como Vélez, por ejemplo, más tiempo en los clubes, porque vienen con 20 y pico millones de euros y es imposible rechazar esa oferta, porque además al club le conviene también, no es solamente que con ese dinero va a conformar un plantel mejor, sino que también puede mejorar la infraestructura, puede hacer un millón de cosas con esa plata, con lo cual es imposible decirle que no. Y después, por otro lado, con respecto a la formación, a la captación, es cierto que, sobre todo después de los 90, más o menos en las últimas 2 décadas, los jugadores empezaron a tener más facilidades para llegar a clubes de Buenos Aires, como Vélez, Boca, River, Estudiantes, que son quizás los principales formadores o los más importantes. Y los captadores de esos clubes empezaron a caminar por las canchas donde siempre caminaron Central y Newell's, sobre todo en la zona de Rosario, del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba también, zonas en las que siempre, por geografía más que nada, ahí estaban los captadores de Newell's y Central primeros. O sea, apareció un eslabón ahí en el medio de esa Claro. cadena que rompió Un eslabón negocio. intruso, claro. Y bueno, ante la posibilidad de ir a Rosario o a clubes de Buenos Aires, muchos juveniles que no tienen ningún arraigo con Rosario, con ser canalla, con ser leproso, terminan a veces eligiendo irse a Buenos Aires. Eso Ahora, pasa también. Hay algo ahí, de una mirada desde un ojo que sobrevuela el tema. No sé si es lo mejor para un chico ir a River o a Boca, que después les cuesta muchísimo debutar en primera. En River hay un pibe que la rompe, que figura el sub-17 y no juega. No sé si ahí no es mejor lugar Newell's y Central, que son dos grandes equipos, para hacer esos Y pero a los esos pibes, pruebas. viste, vos le decís River y Boca, salvo que no sé, que haya nacido
ponele, en Barrio Rucci sea fanático de Newell's o de Central. Pero a cualquiera que no sea fanático de Newell's o de Central y sea de las adyacencias, no sé, algún lugar de los alrededores de Rosario, y le tira más River o Boca, por más de que después vos le digas es más difícil. Sí, pero déjame ir a probar a River o a Boca. A mí me parece que hoy con la marquesina que tienen los dos más grandes de Argentina, y tienen un plus y cada vez trabajan mejor en inferiores. Eso se nota y cada vez en ese sentido es mayor la diferencia. Yo no sé si esa es la única explicación. Después habrá que hablar de dirigencias también, que han Bueno, fracasado, eso no hay ninguna duda. ahora podemos ir a la dirigencia, pero antes de ese ítem, en el caso de Central, siguió sacando jugadores, ha hecho buenas Sí. ventas. Ahora en Newell's, vos recién, Javi, antes cuando hacías historia, mencionaba los 80, Balbo, Batistuta, Sensini, Gamboa, toda aquella generación. Newell's sí se desplomó notoriamente. ¿Qué pasó en Newell's? Sí, incluso posterior a esa época, no sé, futbolistas un poco más contemporáneos como Lucas Bernardi, como Maxi Rodríguez, el mismo Heinze, que se formó en los 90. En esa época todavía Newell's sacaba jugadores, formaba y después los vendía. Con el paso del tiempo eso fue cambiando. De hecho, si nos tenemos que poner a buscar ahora un jugador, o cuál fue el último jugador, la última joya de las inferiores, que pudo ser vendida a una cifra medianamente interesante, nos tenemos que remontar a Ezequiel Ponce, por ¿no? ejemplo, Claro, un montón. que se fue con 17, 18 años al exterior, pero con una salvedad. Jugó muy poco en Newell's, tuvo poca participación, hizo pocos goles, es un goleador, es un centro delantero. ¿Año? Con lo cual, 2018. Con lo cual, estamos hablando de un jugador que no rindió, no explotó, no dio sus frutos deportivos como por ejemplo Sibelis, más allá de que estuvo poco tiempo. Es un futbolista que el club no aprovechó desde lo deportivo, solamente desde lo económico. Y además de él, podemos encontrar, no sé, a Nicolás Castro, que se vendió el año pasado en una cifra interesante para el club, de aproximadamente 4 millones de euros al fútbol de Bélgica. Vendió también al pibe Enzo Barrenechea antes de debutar, ¿no? 18 años. Ah. Con 18 años, muy chico. Enzo Barrenechea se fue al exterior también, después pasó por la Juventus. Aníbal Moreno es un caso emblemático también, volante de reciente paso por Racing, que ahora compró Palmeiras de Brasil. Newell's lo aprovechó y lo disfrutó muy poco tiempo. Lo terminó vendiendo a Racing, primero lo cedió, después lo vendió, y el futbolista se afianzó en la academia, fue protagonista e importante en los equipos de los últimos años, pero no en Newell's. Y el caso del que todo el mundo seguramente se va a acordar es Lisandro Martínez. Lisandro, te iba a nombrar ese. Defensor. Vos querés que la gente de Newell's se agarre la cabeza en este momento y se la pegue contra el placar. Imposible claro. obviar ese caso. Eso, ¿no? Sí. Lisandro Martínez, defensor campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, hoy jugador del Manchester United. En Newell's no tenía lugar, no tuvo lugar porque algunos entrenadores que pasaron y dirigentes también avalaron esa decisión, consideraban que no estaba para la primera del equipo en ese momento. Alguno hasta dijo que era demasiado bajo, que no tenía estatura suficiente para ser marcador central. Pero entonces ahí hay un problema de desconocimiento del fútbol y de sus variantes y de sus alternativas, digamos. No sabemos quién es el responsable directo, pero hizo perder millones de dólares a Newell's. Millones de dólares. Se fue cedido primero a Defensa y Justicia, después lo vendió y Defensa y Justicia lo vendió después a Europa en una cifra millonaria. No es solamente que no explotan en el club, que no permiten que exploten en el club, sino en algunos casos hasta pueden achatar o arruinar una carrera porque también el chico necesita, ¿no?, afianzarse, tener confianza. Si de repente tiene que afianzarse en el fútbol de Bélgica, debe ser mucho más difícil para una carrera de un deportista tan joven hacerlo en el exterior, a ese paso que se puede dar más naturalmente en su ciudad, digamos. Sí, años después Martínez ha hablado de esto que le pasó en Newell's, porque obviamente que lo marcó justamente. Sentía que no lo tenían en cuenta, puso en duda también sus propias condiciones. A él se le generaron incógnitas en relación a lo que verdaderamente podía alcanzar en su carrera. Pero bueno, contó en diferentes entrevistas que las pudo romper y las pudo superar, pero siempre agradeció mucho a Defensa y Justicia, que fue el equipo que realmente lo bancó y le dio la chance de jugar, y no pasó acá. Con todos los años que habrá tenido él y otros, Newell's invertido, ¿no? También. Porque además es el desenlace de una inversión muy larga que de alguna manera se arruina por vaya a saber qué tipo de análisis han hecho en ese momento. Sí, es muy raro ese caso, ¿no? Es muy raro porque cuando te llega y que no te des cuenta que tenés un jugador de selección en potencia, hay un error muy grave. Por eso, a mí me parece que ese hay que
ese caso puntual hay que analizarlo por fuera porque es rarísimo. Después puede haber alguno que no te rinda a vos y no sé, vaya a jugar a Racing y le vaya bien. Eso puede pasar, pero que sea un defensor de elite mundial, titular en el Manchester y hoy en la selección argentina, primer zaguero suplente, es como demasiado. Bueno, estamos hablando, ya hablamos del peso del clásico, ya hablamos de las inferiores y solito la charla nos fue derivando en el tema de la dirigencia. ¿Qué análisis hacen cada uno de sus clubes de la dirigencia de los últimos años y un poquito para atrás también para explicar este presente? Javi. A ver, a mí me parece que por eso decíamos en parte también esto de no estar peleando habla mucho de fracasos dirigenciales. Newell's se había armado muy bien con la era post-López, parecía que marchaba todo sobre ruedas, de hecho generó que vuelvan grandes ídolos, generó un campeonato con un técnico de la casa, con Heinze jugando, con Maxi jugando, con el regreso de Scocco y con un montón de condiciones, y parecía que era el club modelo. Y es increíble como año tras año, poquito a poquito se fue desmembrando. De ahí en más, de 2013 a esta parte, no volvió, no a lograr un título, que recién hablábamos de eso. Prácticamente, a ver, si yo, José, ¿cuántos títulos, cuántos campeonatos, ponele que sean 2 por año? Estamos hablando de 20 torneos. ¿Cuántos peleó Newell's decididamente? Después del 2013 Ninguno. peleó solamente uno con Berti, posteriormente Pero por al eso, título de Martino. ahí. Y después ninguno. De hecho, tengo el dato. En los últimos 10 años, Newell's no salió nunca entre las primeras 5 posiciones de un campeonato de una liga. ¿Sí? Nunca estuvo entre los 5 primeros en los últimos 10 años. Claro, Ese es el dato. Bien me marca el gran amigo David Luis, que tiene todos los datos, que es verdad que con Osela pelea un campeonato, fue en 2016, si no me equivoco, lo de Osela. No llega a pelear el campeonato hasta el final, pero hasta el 70-75%. Hay un Sí, momento. se desplomó en el final. Juega 3 partidos Terminó- clave, que uno es el clásico que lo pierde, después pierde o antes con Independiente, después pierde con Boca, que iba a líder y ahí se quedó sin chances. Terminó noveno en ese campeonato. Fíjate. Si no recuerdo mal, clasifica a la Sudamericana con esa temporada buena que hizo, pero termina noveno, relegado. Lo sumamos a David Luis a la mesa que está pidiendo pista. David, gracias por sumarte. Y bueno, gracias a ustedes, pero bueno, siempre es apasionante hablar de fútbol, de Newell's, del Central. Es lamentable que no estén peleando campeonatos. El Central este año es una campaña muy muy buena, pero no le alcanzó para pelear el campeonato. Lo último que tuvimos en pelea fue lo de Coudet en Central. A pesar del título que gana Bausa en la Copa Sí, Argentina. a Central, pero yo un te equipo iba- competitivo realmente estuvo en el primer plano del fútbol nacional. Yo te iba a marcar eso. Central desde que ascendió, desde que tuvo su peor momento en su historia, 3 años seguidos en el descenso, cuando logró ascender, siempre se las había rebuscado para, aunque sea en la Copa Argentina, estar ahí, pelear, jugar alguna final. Jugó 5 o 6 y ahora sí hacía 3 años que venía con campañas casi también más de descenso que de pelea de torneo, pero no hacía, digamos, no tuvo la constancia de Newell's, la mala constancia, digo, en estos últimos 10 años de no haber peleado nada. Central al menos se las ingenió con poco, porque por ahí era hasta con un poco de suerte o como La Copa sea. Argentina te permite con 3 partidos, 4 partidos. Son 6 partidos para ser campeón, entonces ahí jugó 4 finales, una semifinal, ese torneo de Coudet que marca David, ahora vuelve otra vez, por lo menos a estar ahí en los primeros planos, hasta tiene chances en la última fecha de terminar segundo, el año más allá de no haberlo peleado. Igual yo creo que ni el más optimista hincha de Central, como se inició el año, recuerden que hubo elecciones y comenzó a trabajar un mes después que el resto de los equipos Central. Y se armó un plantel que la verdad en los papeles no apuntaba a tener la campaña que hizo y menos a hacer una campaña de local que es de campeón. Sí, por eso yo mencionaba la importancia de Miguel Russo, ¿no? Que un tipo que conoce tanto el club, que lo ha ordenado. Por lo menos para mí es la quinta vez que el quinto ciclo de Russo y siempre se las ingenia para ponerse objetivos, entre comillas, cumplibles, porque no dice, yo voy a ganar la Libertadores. El tipo empieza con lo mínimo. A mí me parece que siempre de mínima cumple el objetivo. Y a eso le tenés que sumar el plus de que el clásico es clave y o lo gana o lo empata. ¿Sabés qué tiene Russo? Fíjate lo que le ha costado tanto en Newell's como en Central, los técnicos que vienen de afuera, que no son del riñón del club, meterse en el hincha y hacer buenas campañas. Russo ha entendido perfectamente el gusto del hincha de Central.
ha acomodado siempre sus ideas a lo que es Central. Se acomodó perfectamente. Parece que ha nacido en Central Miguel Ángel Russo. Y eso lo ha aprovechado y entiende cómo se juegan los clásicos y por eso está invicto en los clásicos. Y siempre le ha dado buenas campañas a Central. Por allí no le alcanzó para pelear un título. Me acuerdo de aquel equipazo que estaban Delgado y Figueroa. Y no le alcanzó por poco. Y ahora se metió un campañón, la verdad que no. Ni el más optimista hincha de Central pensaba que Central podía estar donde está hoy en la tabla, peleando un acceso a una Copa Libertadores. Ya para ir cerrando esta hermosa charla que han regalado a la audiencia del podcast de Rosario 3, para hacer un balance quizás de lo que se viene. En el caso de Central todavía está abierto, pueden pasar algunas cosas, pero repasando lo que charlábamos de lo que no se hizo bien y pensando cómo solucionar esta sequía o esta magra cosecha de este ciclo, ¿cuál te parece que sería la clave para Central de mejorar, de pulir, de la parte dirigencial, de la parte de la institución, de la parte de los jugadores? Bueno, es difícil. Déjame decir que saludo lo de las dos dirigencias de invertir un poco en infraestructura, porque por ahí la gente solamente pide fútbol y los clubes se van desmembrando y cada vez están en peor estado. Así que en Central ya se pueden ver obras y eso me parece siempre importante para el crecimiento del club. Y en Newell's por lo menos también está ahí, no solo la idea, en teoría en 2024 también se va a ampliar el Coloso. Así que eso me parece que es fundamental porque es infraestructura, es inversión. En el plano futbolístico es difícil desde el lugar que te marcaba antes. Vos tenés, lo ideal sería que cuando aparecen pibes, no sé, ahora Aguirre cayó un poco, pero me parece que es un gran proyecto, un jugador con muchas cualidades. Bueno, tenerlo 2 o 3 años, tratar de potenciarlo y cuando lo vendes, venderlo a una cifra. El tema es que, claro, si hoy te aparecen, juegas 6 meses o un año, pero 6 meses en un tremendo nivel y te aparecen con 10, 15, 20 millones de dólares o de euros, ¿cómo haces para mantenerlo? Desde ya que a mí me parece que siempre hay que tratar de mantener proyectos en los clubes, de apostar a las inferiores y de no regalar pibes. No puedo, te repito, criticar en este caso las últimas ventas porque no es regalarlos, es hacer muy buenas ventas, pero siempre tratar de mantener jugadores de la casa y potenciarlo con 2 o 3 que lleguen de afuera. Hoy eso no pasa. No pasa, te diría, en ninguno. Central miro los titulares y lo tiene a O'Connor, ponele que esté ahí Giacone, que ahora está lesionado, pero hay 2 o 3 nada más de la casa y 8 o 9 de afuera. Y en Newell's no tanto, pero te diría que puede haber también una mayoría. Volver a las raíces, que es cuando mejor resultado tuvieron los dos. Bueno, el mejor ejemplo es el que dábamos hace un ratito, aquel histórico Newell's de Judica, ¿no? José, lo mismo para Newell's y con el agravante en tu caso de que no cambia de técnico, o sea, no sé qué imaginas ahí. Sí, tomando como punto de partida lo que mencionaba Javier en relación a los juveniles y a bancar a los jugadores para poder sostenerlos más, la columna vertebral del equipo hoy, del equipo titular de Newell's, tenía pocos juveniles. Ramiro Sordo, Brian Aguirre, Juan Esforza al volante central, Guillermo Ortiz en los últimos partidos o Glavinovich en la defensa. El resto, bueno, y Lucas Hoyos también formado en el club. El resto eran todos jugadores de afuera, todos refuerzos o incorporaciones. Con lo cual ahí también se abre una posibilidad, después de un ciclo Heinze en el que terminó claramente perdido en su propio laberinto y mostrando quizás alguna confusión final en algunas determinaciones, lo que sí me queda como quizás positivo es haber promovido y haberle dado más participación a algunos juveniles que no eran titulares, pero sí que jugaron, como Lisandro Montenegro, como Guillermo Balsi, como Marcos Portillo, entre otros. Con lo cual, a futuro se abre quizá una expectativa de ver esos jugadores, ya habiendo acumulado varios partidos en primera, cómo pueden responder y si pueden sostenerse y acomodarse en primera, consolidarse en primera. Pero claro, hay un problema grande que es que hoy el equipo no tiene entrenador, la dirigencia está en una encrucijada porque es una decisión importante, van 2 años de gestión de Astore aproximadamente, ya han pasado varios entrenadores. También han cambiado los directores deportivos, han cambiado los coordinadores de inferiores también, ya van 3 durante la etapa de Astore, con lo cual eso habla también de cierta desorganización y de falta del famoso proyecto, que sinceramente no sé si es viable aplicarlo en una institución como Newell's, con todos los problemas que se desencadenan solo por un resultado deportivo. Entonces lo que pasa, lo que falta tal vez es un proyecto, pero una conducción que también tenga espalda para bancar ese proyecto. El mediano plazo se hace muy difícil con Exacto. resultados adversos.
Exacto. Es complejo. David, para cerrar un poco este balance, ¿qué crees vos que faltaría que mejoren los clubes de la ciudad para volver a ser protagonistas en serio? Volver al equipo de Judica del 88 es imposible, porque ese equipo tenía jugadores que hacía 6-7 años que jugaban en la primera división y hoy, como decía Javier, te aparece un Vélez en Central. ¿Cómo lo aguantas? Te viene con una oferta de 15, 16, 17 millones de dólares. Aparte, el mismo jugador quiere aprovechar esa oferta e irse por una cuestión económica, pero el club, como está la situación en el país, tampoco puedes aprovechar una situación así. Hoy no te dura más 6-7 años los jugadores como aquel equipo que era la base de José Judica. Que estoy hablando de Lyon, Martino, Taylor, Pautazo, Basualdo. Hacía desde el 81, 82 que habían debutado. Cuando llegaron a ese torneo tenían 150 partidos, 200 partidos en primera división. Pero hay que apostar al trabajo de inferiores. Y si Newell's cambia 3 coordinadores de divisiones inferiores en un periodo de 2 años, hay que decir que no se está trabajando bien. Y vos tenés que tener una base de inferiores y traer 1 o 2 jugadores buenos para reforzar el equipo. No podés traer 5 o 6 mediocres que después te tapan a los jugadores de divisiones inferiores, como le ha ocurrido a Newell's en esta última temporada, o como le ha ocurrido también a Central en estos últimos años, y estás tapando a algún chico que puede tener oportunidades y 3 jugadores que te cuestan un dinero porque hay que pagarle un sueldo y después no juegan nunca. Entonces hay que reforzar ese trabajo de divisiones inferiores y también al hincha tenerle un poco de paciencia a los chicos de inferiores. Porque con 2 partidos en primera división no le podés pedir que sea el goleador del torneo. Hay que tenerle paciencia, hay que tener quizás un poquito más de condescendencia con alguno de estos jugadores, porque después juegan otros que vienen de afuera y vos lo ves que tienen muchas más oportunidades que los chicos que hicieron un trabajo en divisiones inferiores y que están con esa ilusión de jugar en la primera división. Hay que apostar al trabajo de inferiores, no se va a lograr aquello de la década del 80, pero sí ese trabajo de inferiores después, si vos te sale algún jugador con características importantes que pueda ser transferido, ese dinero va a las arcas del club, te rinde de otra forma que traer un jugador de afuera que quizás es una apuesta y generalmente no funciona casi ninguno. Muchas gracias a los tres. Me parece que hemos aportado algo más que seguir los resultados semana a semana para hacer un balance que ojalá alimente la pasión de los 2 clubes de la ciudad y que también les permita seguir creciendo. Gracias a los tres. Producción, Ricardo Robbins. Realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.